Bienvenidos, bienvenidas, buscadoras y buscadores de tu código de vida. Hoy os quiero hablar de la salud. Bien, me presento, mi nombre es Lucrecia Otero, soy la autora de la trilogía Tu Código de Vida, que muy pronto tendréis en vuestras manos, y os quiero hablar de la salud. ¿Y cómo hablar de la salud, del concepto salud? Bueno, pues el concepto salud en el Ayurveda se le llama Svasta. S-W-A-S-T-A. Bien, Svasta significa orden y siempre que nos encontramos en orden, mantenemos nuestra salud. De hecho, se considera que cuando nosotros nos enfermamos es cuando nuestro organismo está en desorden y cuando se restablece alcanzamos la salud. Pero ¿cómo es esto tan, en principio, subjetivo? Dices orden, bueno, ya, pero todo el mundo quiere estar en orden, ¿no? Bueno, va más allá la Ayurveda, porque la condición general para mantenerse en equilibrio, para estar en equilibrio, desde la Ayurveda tiene que mantenerse la mente, el cuerpo, los sentidos y el alma en equilibrio, que ya es... De hecho, la OMS decía que la salud es la ausencia de enfermedad. Y en cambio, en los textos ayurvédicos antiguos de hace 600 años antes de Cristo, el Charaka Samhita decía que la salud no es solo ausencia de enfermedad, sino que además es como decía, un estado continuo de bienestar. Dice, o sea, no solo es ausencia de salud, sino un estado continuo de bienestar, de felicidad, de paz y a nivel mental, a nivel físico y a nivel espiritual. Entonces dices, bueno, vale, ¿y cómo hago eso? Bueno, pues se consideraba que quien tenía salud estaba establecido en uno mismo, es estar en mi centro. Hay una inteligencia que no escuchamos casi nunca, y entonces eso nos hace salir de nuestro centro. Cuando salimos de nuestro centro es cuando ocurre la enfermedad. Entonces os quería explicar, porque el otro día cuando hicimos el vídeo del Vikriti, os decía que claro, nosotros estamos formados de materia, bien, de energía, y hay una serie de partículas, si os acordáis, que tenían unas características. De hecho, la primera regla del Ayurveda establece los 5 elementos, que son partículas, es energía que hay en el medio ambiente, bien, en el universo, en nosotros. Y esas partículas, cuando nosotros estamos sometidas a esas partículas que tienen una serie de características, que son frías, móviles, calientes, pesadas, húmedas, pues lo que nos va a dar en nuestro organismo a nivel físico es que tendamos a acumularlas. Entonces dices, bueno, a ver, ¿cómo es esto? Sí, cuando nosotros las acumulamos, lo que hacemos es que a veces no somos capaces de digerir esas partículas y manifestamos sintomatología. Entonces, estas partículas que tienen esta serie de características pueden ser, además como son los 5 elementos que ya habíamos hablado de ellos, estos 5 elementos se asocian a nivel físico en dosas. Entonces, si yo tengo un predominio más vata, si yo estoy expuesta a nivel físico a condiciones externas de partículas que son iguales a las partículas que dominan en mi organismo, por ejemplo, pues a algo frío, seco, móvil, a nivel físico yo voy a acumular y ¿qué alteraciones se va a producir? Pues una serie de sintomatología, como es alteraciones digestivas, gases, contracciones musculares, calambres, alteraciones articulares, bien, pero si yo, por ejemplo, pues decíamos, soy un dosa más caliente, soy pita, por ejemplo, y me expongo a partículas o a elementos de características calientes, picantes, una luz intensa, algo agresivo, bien, pues yo voy a manifestar en mi cuerpo lo que son acidez, por ejemplo, aftas, quistes con inflamación, todo lo que es calor, rubor, ardor, bien, todo lo que es inflamación, faringitis, bien. Entonces, ¿qué ocurre? Que claro, si en cambio las partículas, pues a lo mejor son más de agua,
más húmedas, más pesadas, pues entonces va a aparecer más colesterol en mi cuerpo, o acumulo más azúcar, o incluso quistes pues más pesados, ¿bien? Y incluso pues me siento más cansado. ¿Qué ocurre? Que claro, yo lo que voy a hacer es, voy a tender a acumular cuando no estoy presente y no estoy en una vibración adecuada, voy a tender a acumular justo lo que yo tengo en exceso, ¿bien? Entonces esto es como lo que decíamos, una energía que yo voy a acumular y no voy a ser capaz de digerir, porque la salud es mantener un equilibrio, ¿bien? Pero no solamente estoy hablando de alimentación, estoy hablando de todo lo que nos entra por los sentidos. Entonces dices, ¿cómo? Sí, alimento es, según el Ayurveda, lo que nos entra por los sentidos, no solamente a nivel visual, lo que escuchamos, quién nos toca, ¿bien? Entonces hay una serie de factores en el entorno, del clima, del ruido, de situaciones, de charlas, pues todo eso lo que va a hacer es que si nosotros no estamos presentes, lo que va a hacer es que salgamos de ese centro. Entonces eso genera una sintomatología. Esto es a nivel físico, porque a nivel mental pasa lo mismo. Si yo no digiero bien todas estas situaciones, lo que voy a hacer es a nivel mental, pues si las partículas que decíamos son más de aire, pues a nivel mental me van a producir nerviosismo, voy a generar miedo, ansiedad. En cambio, si las partículas que ingresan a mi mente, que yo no soy capaz de digerir, pues por conversaciones, que estoy ahí, son calientes, y mi dosa es caliente, pues yo voy a generar más ira, más cólera, más resentimiento, ¿eh? En cambio, si lo que no soy capaz de digerir tiene características más húmedas, pues yo me voy a sentir más apegado, más angustiado, con depresión, más alicaído, más con una inercia de abandonarme, ¿bien? Entonces, debo de saber gestionar todas estas energías, porque si no soy capaz de gestionarla, yo al final voy a terminar vibrando igual que esas energías. Al vibrar igual que esas energías, yo voy a pensar que yo soy la depresión, que yo soy la ira, que yo soy el miedo, y no es así. Tú no eres el miedo, tú no eres la ira, tú no eres la depresión. Tú eres como un observador que está ahí viendo la situación. Y tú lo que tienes que saber es digerir, es absorber lo que necesito y eliminar lo que no necesito. Entonces tienes que saber eliminar lo que no necesitas. A nivel físico es más fácil porque lo hacemos con la alimentación. A nivel mental es todo un entrenamiento. Hay que entrenar la mente para que tengamos una capacidad mental que nos mantenga en nuestro centro bien y que haga que seamos capaces de digerir las situaciones para tener un camino espiritual, evidentemente, pues hacer que esa mente sea tu amiga, ¿bien? Y para eso requiere, evidentemente, de unas prácticas, una meditación, unas meditaciones que son sencillas, ¿bien? Pero que sí es verdad que nuestro físico ha de estar en equilibrio para poder iniciar ese camino. Si te ha gustado el vídeo, por favor, darle a me gusta o compártelo y nos vemos en el siguiente vídeo. Namaste.